la necesitan. Y en un momento les comparto ya mi pantalla. Bueno, ustedes me pueden avisar cuando ya la puedan ver por ahí. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a continuar con lo de la regla de la cadena o haciendo algunos ejercicios del problemario. En este caso, yo voy a tomar algunos ejercicios de aquí, no de los que ustedes van a hacer, porque ustedes tienen que hacer 10 ejercicios. Por ahí ya los que revisaron la tarea, algunos ya tengo algunas vistas, pero todavía nadie me entrega. Yo espero que los estén haciendo. Acuérdense que estos ejercicios los tienen que hacer en su libreta. Siempre que hagan ejercicios en su libreta tienen que poner su nombre y su grupo y el título de la tarea que están entregando, por favor. Esto es con el fin de que sea tomada en cuenta toda su tarea. Entonces, y que yo sepa de quién es la tarea, porque luego no le ponen nombre. Claro que aparece por ahí su nombre, pero necesito que venga en sus fotos que van a sacar y enviarlas como PDF. ¿Por qué les pido que me las envíen como PDF? Porque al momento de abrirlas, abre más rápido y no me mueve los objetos que están dentro del archivo. Cuando ustedes me envían archivos en Word, a veces se mueven al momento de abrirlos y tardan mucho para abrirse en el Teams. Entonces me tardo mucho más en revisar una tarea en Word que en PDF. Por eso les pido de favor que me lo manden en PDF. Bueno, seguimos con la unidad 4. En esta parte nosotros ya habíamos hecho derivadas por multiplicación o multiplicación de funciones y división de funciones. Luego viene la regla de la cadena, que es la fórmula número 8. Y posteriormente vienen reglas específicas, todas son regla de la cadena, usando una U como función, ¿no? Nosotros ya habíamos visto las funciones o derivadas de polinomios sencillos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es tomar algunos ejercicios de aquí del problemario y vamos a irlos resolviendo. Después de esto ya les voy a mostrar un poquito de derivación implícita, si es que nos da tiempo, si no ya lo veríamos hasta la siguiente clase. Pero acuérdense que la siguiente clase es el examen, entonces sería la siguiente. Ya tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a ir trabajando. Espero que sí nos dé tiempo de ir trabajando en esta parte. Por ejemplo, vamos a hacer el 353. Lo voy a escribir aquí. El 353 de su problemario dice, este está muy sencillo, es y igual a seno a la 7 de x, ¿sí? Derivadas así, sencillitas. Estamos con funciones trascendentales, entonces acuérdense que exponenciales, logaritmos, seno, coseno, tangente son funciones trascendentales. Cuando nosotros tenemos seno a la 7 de x, bueno, es muy fácil. Es mejor escribirlo como seno de x, todo a la 7. Ajá. Entonces, nosotros hay que verificar quién va a ser nuestra función base. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es como una perdón, una exponente. ¿Sí? Aquí mi u sería u seno de x. Esto sería u. Acuérdense que casi siempre yo les pido que pongan u. En este caso es seno de x. Y automáticamente su derivada, porque la vamos a ocupar. Siempre las vamos a ocupar. Entonces es mejor escribirlas y de una vez derivarlas. ¿Por qué no? Esta derivada que tenemos nosotros, pues la vamos a resolver con nuestro formulario.
En su formulario, en la fórmula número 15, perdón, viene la derivada del seno de u, lo voy a escribir por acá. La derivada del seno de u con respecto a x es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Es decir, si nosotros tuviéramos seno de x, su derivada no es otra cosa que el coseno de x por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Entonces, en realidad, la derivada del seno de x es el coseno de x por 1 o el coseno de x. Por lo tanto, eso es lo que voy a escribir. La derivada del seno de x es el coseno de x y nada más. Ya sea que le ponga paréntesis a la x o no. Cuando nada más es una sola variable, podemos omitir el paréntesis, pero cuando ya es más de una variable o una variable con potencia o así, preferentemente escribimos el paréntesis. Bueno, ya tenemos a u, ya tenemos su derivada. Por lo tanto, en este caso, y sería como u a la 7. ¿Sí? Al momento de derivar, obviamente uso la fórmula de exponente, es la número 9. Esta que acabé de escribir es la número 15 de su formulario, y la número 9 no dice otra cosa que la que ya no sabemos casi de memoria, ¿no? La derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ok, utilizando esta fórmula número 9 es como voy a derivar esto que acabo de escribir aquí. Y igual a u a la 7. Si yo utilizara esa fórmula, entonces lo que puedo escribir es lo siguiente. Y', que ya es la derivada, acuérdense, es igual bajo el 7 al exponente de u le resto 1, sería a la 6 por la derivada de u con respecto a x. En este caso, y' sería igual a, sustituyendo a u, se quedaría como u es seno de x a la 6 por la derivada de u, pero la derivada de u no es otra cosa que el coseno de x, porque yo ya lo tengo aquí, ya lo había hecho previamente. Por eso es que siempre le da recomendación de hacerlo. Entonces, pues ya no tengo que hacer nada más porque aquí pues no se puede hacer mucho. En este caso, acuérdense, como les dije la vez pasada, el seno de x y el coseno de x son variables completas. No se pueden multiplicar o dividir o multiplicar por lo de adentro con lo que está afuera, a menos de que yo utilice una pues identidad trigonométrica o algo parecido, ¿no? Si no, no es posible hacer nada más. Por lo tanto, esto se va a quedar como 7 seno a la 6. Acuérdense que se puede escribir de ambas maneras por coseno de x. Y esta ya sería entonces mi derivada. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio que acabamos de hacer? Profesor. ¿Sí? Yo sí tengo una duda. Entonces, no sé que el seno bueno, usted lo sustituye en la fórmula. Entonces, el seno solamente utiliza la fórmula de la potencia. Le agrega solamente lo que es la transformación de seno en coseno. ¿Y eso es todo? Sí, de hecho, cuando ustedes tienen una función, ubican quién es la función base. La función base aquí es una potencia, no es el seno, es la potencia. Entonces, al momento de derivar, siempre derivo como la función más la más básica, digamos, en este caso u a la 7 es la función base, y siempre se multiplica, como les dije, la regla de la cadena es que siempre se multiplica por la derivada de lo que esté adentro, ¿no? De la función. En este caso, hablando de funciones como
básicas, lo que ustedes tienen que identificar es quién es la función que voy a tomar como fórmula en mi formulario. Ahorita vamos a hacer varios ejercicios para que a ustedes les quede claro. La regla de la cadena es, toma tu función básica, identifica cuál fórmula vas a ocupar de tu formulario y siempre se va a multiplicar por la regla de la cadena, porque la regla de la cadena es una composición de funciones, no es otra cosa. Vas a multiplicar por la derivada de la función que esté, digamos, dentro de la otra función. La regla de la cadena se puede extender para funciones compuestas de diferentes composiciones, ¿no? Es decir, si tengo una composición dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra, la regla de la cadena se puede extender para todas esas composiciones. Entonces, yo identifico mi función base, la derivo como venga en mi formulario y siempre voy a multiplicar por la derivada de lo que esté adentro de la función. En este caso, lo que está dentro de la función es este seno de x. Su derivada no es otra cosa que el coseno de x. No sé si sí aclaré su duda. Entonces, siempre la multiplicación va a ser por la derivada de la función que va a estar adentro. Pero yo creo que necesitamos hacer más ejercicios para que quede completamente claro. Gracias, doctora. Miren, voy a hacer, por ejemplo, el 357, que es muy parecido. Porque ahorita vamos a trabajar con un logaritmo, pero vamos a hacer el 357 de su problemario. Déjenme bajarle el color porque siento que está muy grueso. El 357. El 357 dice f de x es igual a 2, yo le puse 3, estoy viendo el 3 que está abajo, 2 sobre 3 coseno al cubo de x. También está muy fácil. De hecho, esto siempre trato de escribirlo con potencias que estén arriba, a menos de que quiera hacer una división, pero casi siempre, en este caso, cuando no hay nada arriba, lo mejor es pasar lo que está abajo a la parte de arriba para que no sea una división, sino más bien un exponente, aunque sea negativo, no importa. Entonces esto me quedaría como 2/3 del coseno a la menos 3, porque acuérdense que si está abajo lo puedo pasar hacia arriba cambiando el exponente. Entonces, en este caso también lo puedo escribir como 2/3 del coseno de x a la menos 3. Es lo mismo. Ahora sí, mi función básica aquí también sería u a la n. ¿Por qué? Aunque tengo este coeficiente, acuérdense que los coeficientes que están multiplicando por la función no nos alteran nada, siempre se quedan en el mismo lugar. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver que lo deje ahí y que no se me olvide, porque está multiplicando por la función. Y esto lo voy a poner como una u. Esto va a ser como una u. Aquí le voy a llamar u. Entonces esto quedaría como, pues u a la menos 3, ¿no? ¿Quién es u? Pues u sería coseno de x. Coseno de x. Y viendo la formulita en su formulario, derivándola, la derivada de u con respecto a x va a ser, esta es la fórmula número 16. La fórmula número 16 es muy parecida a la 15. Dice que el coseno de u, la derivada del coseno de u con respecto a x, es igual al menos, acuérdense aquí, cuando derivan el coseno es menos seno de u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula número 16. Entonces es lo que voy a ocupar aquí. Dice que tengo el coseno, su derivada sería el menos seno
de x por la derivada de x con respecto a x, pero la derivada de x ya sabemos que es 1, entonces pues ya ni lo tengo que escribir. Sería por 1, pero pues me va a quedar igual. Entonces ya lo tengo. En este caso, esta es la función que tengo que derivar. Esta que tengo aquí. Utilizando mi u, porque utilizar una función sustituta es mejor que trabajar a veces con las funciones completas. Ok, ahora sí, voy a empezar a derivar. F' de x sería igual a, derivo esta función que acabo de poner con amarillo. Bajo el menos 3 y lo multiplico por 2 tercios. Eso me quedaría menos 6 tercios, o lo que es lo mismo, menos 2. Yo lo voy a escribir para que ustedes lo vean y no quede así como, quién sabe de dónde salió eso, ¿no? Bajo el menos 3, al menos 3, que es el exponente, le resto menos 1, sería menos 4, y todo esto por la derivada de u con respecto a x. Estoy utilizando la misma fórmula que estuvimos viendo en el otro ejercicio, la fórmula de u a la n. Acuérdense, siempre se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Esa es la fórmula número 9. Ok, sustituyo. En este caso, todo esto que acabo de escribir lo sustituyo. F' de x sería igual a menos por menos, me va a quedar más. Y como les dije, 2 por 3, 6 tercios. O si ustedes quieren verlo de otra forma más fácil, pues el 3 y el 3 se cancelan y nada más me queda el 2. De u a la menos 4 por la derivada de u con respecto a x. Sustituyo las variables que ya tengo aquí. Bueno, ahí no, me equivoqué, están aquí abajo, aquí. Y nada más, sería 2 por u, pero u es el coseno de x a la menos 4 por la derivada de u, pero la derivada de u es el menos seno de x. Ok, simplifico y me quedaría más por menos, pues ese menos se recorre como hasta el final. Coseno a la menos 4 de x por seno de x. O también tratando de ver que los exponentes siempre los quiero positivos, el seno de x se queda arriba y el coseno a la cuarta de x se queda en la parte de abajo. Y ahora sí, ese sería entonces mi resultado. ¿Sí? Es muy parecido al que vimos hace rato, muy, muy parecido. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Voy a hacer una un poquito más elaborada porque si no. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Sí, profesora. Yo tengo una. Dígame. Lo que pasa es que no sé, no tengo muy claro de dónde salió menos seno de x y pues eso me confundió un poco. El menos seno de x viene de esta parte. Aquí, mire, lo estoy marcando. Estoy ocupando la fórmula número 16 para derivar el coseno, que es la función que tengo que derivar, porque siempre necesito identificar quién es u. U sería coseno. Y su derivada. Su derivada la utilizo o la derivo con la fórmula 16, que es la derivada del coseno, es el menos seno. Esta viene por fórmula, está aquí. No es algo que hayamos puesto así, sino hay que verificar las fórmulas para ver quién es la derivada. ¿Sí? Entonces, una vez que derivamos la función u, su derivada sería menos seno de x por la derivada de x, ya podemos nosotros sustituir en nuestra función básica, que sería derivar una potencia, que es esta. No sé si respondí su duda. Sí, profesora, gracias. ¿Sí, alguien más? Profe, ¿por qué menos? A ver, primero su compañera y después su compañero. Perdón, no alcanzo a ver sus nombres porque tengo mi pantalla, pero dígame.
Profe, ¿por qué es menos 2/3? Menos 2/3, menos 2/3. ¿Aquí? ¿Aquí, en esta parte? Sí, ¿verdad? Menos prima, sí. No, creo que me equivoqué, muchachos, ¿verdad? Este menos no estaba, porque este 2/3 viene de aquí. 2/3 y debe ser el mismo que está aquí. ¿No lo Entonces, confundió sí. por seno? ¿Quiero pensar? No, yo creo que escribí este signo y este signo está mal. Este signo es más, porque no viene de ningún lado. El 2/3 se debe de quedar tal y como está aquí. Y luego ya empezamos a derivar, que sería bajar el menos 3 que está aquí a la menos 3 menos 1, que es menos 4, por la derivada de u. Y entonces la derivada de u sí ya queda como menos seno, pero esa ya está, pero está hasta acá, miren, hasta acá. Entonces tiene razón su compañera, no es menos, es más. Pero al multiplicarse con este más por menos, ahora sí acá afuera me va a quedar menos, ¿no? Gracias por decirme. Sí, tiene razón, su compañera. Entonces, por ahí lo vamos a corregir. Ya este menos por menos, me quedaría aquí más. Y sí, es más. Se me fue un error de dedo. Ok. Ahora sí, su compañero. ¿O era la Era misma lo pregunta? mismo, profesora. Ah, perdón. Sí, era Sí, está bien. Gracias, muchachos. Cuando pase algo así, sí díganme, porque luego, igual que en el pizarrón, a veces se me va un signo o algo, y entonces está bien que me corrijan. ¿Algo más? ¿O pasamos a hacer otros ejercicios? Bueno, miren, les voy a poner ejercicios sencillos primero, porque a lo mejor estos ejercicios los ven demasiado complicados, porque no hemos hecho regla de la cadena básica, o sea, la más básica. Entonces, lo que voy a hacer es hacer ejercicios básicos ahorita, antes de pasar a otro ejercicio del problemario. Cuando ustedes tienen sus funciones básicas, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios como lo que hicimos la vez pasada, tomando ejercicios básicos. Cuando ustedes tienen una función, esta ya la habíamos visto, pero la estoy recordando, 2 exponencial de 2x, su derivada, según la fórmula número, déjenme ver qué número es, la 10, la derivada de una exponencial, la voy a escribir por aquí, la derivada de una exponencial a la u con respecto a x es igual a ella misma solo por la derivada de u. Entonces, las fórmulas básicas es encontrar quién es u. En este caso, este 2x va a ser mi u. Lo pongo aquí. U es 2x y su derivada sería 2. Por lo tanto, ya lo tengo ahí. Empiezo a derivar utilizando la fórmula número 10. F' de x dice que, en este caso, lo voy a tomar como si fuera 2 por e a la u. Acuérdense que u es 2x. Por lo tanto, usando esta fórmula número 10, esta que tengo aquí, entonces lo que hago es, pues, derivar. Me quedaría el 2, que es un coeficiente, se queda donde está. Y e a la u, pues su derivada es ella misma por la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, esto me queda como 2. Voy a sustituir a u, sería 2e a la 2x por la derivada de u, que es 2. Bueno, esto al fin y al cabo me quedaría como 4e a la 2x. Y ese sería mi resultado de esta función básica. Vamos a hacer otra. Cuando yo tengo, por ejemplo, un logaritmo, f de x es igual a 3 logaritmo natural de 5x. Estoy haciendo funciones básicas. Aquí tengo que identificar quién es mi función básica. En este caso, esta es mi u. U es igual a 5x. Su derivada, pues ya sabemos todos, ¿verdad? Es 5. Ahora, utilizando la fórmula número 13, la voy a escribir.
Voy a escribir por aquí. Ya, número 13. Ya se me abrió la otra función, pero vamos a regresar a ver si puedo escribirla un poquito más aquí. Ahí está. La número 13, la fórmula número 13 dice que la derivada de un logaritmo natural de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Ahí está. Esto es, entonces, esa es la fórmula que voy a ocupar. En este caso me quedaría f', ya derivando, f' de x es igual a, el 13 queda donde está. La función logaritmo dice, al derivarla, como si fuera el logaritmo natural de u, como si, esto es como si yo tuviera 3 logaritmo natural de u. Así lo estoy tomando. Dice, deja el 3 donde está, porque las constantes siempre se quedan donde están. Y la derivada del logaritmo de u no es otra cosa que esto que voy a agarrar de la fórmula. Sería por 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Sustituyendo esto, me quedaría 3 por 1 sobre u, pero u es 5x. Entonces la sustituyo por la derivada de u con respecto a x, que ya la tengo aquí, que es 5. Por lo tanto, esto me queda como multiplico todos los de arriba, pero si ustedes lo notan, el 5 y el 5 que está arriba y el 5 que está abajo se van a cancelar, por lo tanto me va a quedar solamente 3 por 1, 3 sobre x. Y este, entonces sí es mi resultado. Voy a hacer varias para que ustedes vean cómo se utilizan las fórmulas. Vamos con otra. La derivada, voy a poner aquí un ejercicio 3. Suponiendo que tengo f de x igual a menos 2 tangente de x al cuadrado. Y me dicen, derívala. Ok, está la fórmula número 17, la voy a escribir aquí. La fórmula número 17 dice, la derivada de la tangente de una u, de una función u, es igual, no me deja escribir aquí arriba, a la secante cuadrado de esa u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula, ¿sí? Ok, entonces la voy a ocupar. Primero identifico quién es mi u. Eso es lo que deben de hacer siempre. U es igual a x al cuadrado. La derivo, ¿por qué no? Porque siempre es más fácil hacerlo así. La derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora sí, esta función la voy a tomar como si fuera menos 2 tangente de u, porque ya sé que esto es u. Ahora, utilizo la fórmula. La fórmula 17 dice, cuando tengas la derivada o quieras derivar la tangente, es igual a la secante. Aquí le puse seno, no sé por qué. Secante. Secante cuadrado. Es la secante cuadrado de u por la derivada de u con respecto a x. Ok, empiezo a derivar. F' de x sería igual a el menos 2 se queda tal y como está porque está multiplicando por la función. Y la derivada de la tangente no es otra cosa que esto. Entonces pongo la secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a x. Y sustituyo. Menos 2 secante cuadrado. Siempre quiero poner el seno. Secante cuadrado de u, pero u no es otra cosa que x al cuadrado. Por la derivada de u, que no es otra cosa que 2x. Es lo que tengo en color rojo. Ahora sí, simplifico. Secante cuadrado de x al cuadrado, no lo puedo modificar. Acuérdense que todas las funciones trigonométricas no se modifican. Y entonces ya tengo aquí este menos 2 y se puede multiplicar con esto. Y me quedaría menos 4x secante cuadrado de x al cuadrado. Este sí ya es mi resultado. Vamos a hacer otra. Lo que quiero que ustedes vean es la facilidad con que podemos utilizar las fórmulas. Las fórmulas son muy sencillas y nada más hay que identificar la función.
suponiendo que me piden encontrar, me ponen f de x, todas estas me están pidiendo encontrar la derivada. Es igual a 3 por 2 a la x al cubo. Así, esto es una exponencial. La fórmula de la exponencial, la voy a escribir aquí arriba. La fórmula es la número 11. La número 11 dice, cuando tú tengas una exponencial, la derivada de a la u, perdón por las letras, arriba no me deja escribir, con respecto a x es igual a ella misma, a la u, por el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula. Ajá, ok, la voy a utilizar. El 3 es una constante. El 3 no me interesa porque está nada más ahí. Identifico quién es u. En este caso, u sería esto, x al cubo. U es x al cubo, por lo tanto, su derivada, de una vez, es 3x al cuadrado. Se baja el 3 y al exponente se le resta 1. Ok, ahora sí, la derivo. Me dice f' de x es igual a, el 3 lo dejas como está, y esto lo voy a derivar como si fuera 3 por a la u, ¿no? Así. O 2 a la u, vamos a ponerle 2 a la u. Ya sabemos que a es 2. 2 a la u. Bueno, utilizo la fórmula, esta formulita. Me dice, cuando tengas a la u, o 2 a la u, como quieran ponerlo, pues su derivada es ella misma, a la u, que sería 2 a la u, por logaritmo natural de a, logaritmo natural del 2, porque la a es un 2, por la derivada de u con respecto a x. Ok, ahora sí sustituyo u y la derivada de u. Esto me quedaría 3 por 2 a la x al cubo por el logaritmo natural de 2 por la derivada de u, que en este caso es 3x al cuadrado. Simplifico si es que se puede simplificar algo. Aquí parece que no se va a poder simplificar nada, sé que va a quedar así. Multiplico este 3x al cuadrado por este 3. Estos dos sí se pueden multiplicar. Me quedaría 9x al cuadrado por 2 a la x al cubo por logaritmo natural de 2. Y ese sería mi resultado. Bueno, la última para regresar a las funciones que están en el problemario. Solamente estoy aplicando las fórmulas que vienen en su formulario. Lo más importante de estas fórmulas es identificar quién es u. ¿Quién es u? Por ejemplo, aquí vienen las funciones derivadas de funciones trigonométricas inversas, pero no es más difícil que esto, ¿no? Por ejemplo, están un poquito más elaboradas, o sea, son más grandes, pero las podemos hacer. Por ejemplo, si nos pusieran derivar, que voy a poner el ejercicio número 5. Si nos pusieran, quiero abrir un poquito mi pantalla, pero no me deja. F de x, que sea igual a el arcoseno de, no sé, vamos a ponerle 3x. Ahí está. Bueno, 3x al cuadrado para hacerlo un poquito más laborioso. 3x al cuadrado. Ok, la fórmula para derivar el arcoseno es la fórmula número 21. Aquí la voy a colocar. Dice, si tú tienes o quieres derivar el arcoseno de una u, de una función u, su derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Por suerte nos dejan utilizar formularios. En mis tiempos, los profesores no nos dejaban usar formularios.
Y nos teníamos que aprender todas las fórmulas. Bueno, entonces, vamos a ver. Tengo aquí arco seno de 3x al cuadrado. Entonces, identifico quién es mi u. En este caso, esta es mi u. La derivo, bueno, la voy a escribir aquí. U es igual a 3x al cuadrado. Su derivada, pues 3 por 2, 6x, ¿no? Porque le resto 1. Ahora sí, me dice aquí, ok, vas a derivar esto como si fuera una función arco seno de u. Y aquí está. Es esta la formulita que voy a ocupar. F', porque ya estoy derivando, f' de x sería igual a lo que está aquí. Siempre voy a ocupar mis fórmulas. Sería 1 sobre raíz de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. En este caso sería 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, pero u al cuadrado es 3x al cuadrado. Entonces lo puedo colocar así. 3x al cuadrado por la derivada de u. La derivada de u es 6x. Y ya. Ajá. Bueno, simplifico si se puede, pero parece que aquí no se va a simplificar. Y ya, pues nada más me queda 6x sobre raíz de 1, menos 3x al cuadrado. Todo esto a la raíz. Y este sería mi resultado. Lo que quiero que ustedes vean con esto que estoy haciendo es que las fórmulas son muy sencillas de ocupar. Las fórmulas básicas, si ustedes identifican quién es la función u, entonces me fui extendiendo, ¿no? Como que me fui haciendo del más pequeño hasta el más grande. Todas las fórmulas, identificamos quién es u y entonces buscamos nuestra fórmula que vamos a ocupar. Esa es para las fórmulas básicas. A veces hay fórmulas en donde tengo que encontrar una fórmula dentro de otra fórmula, que es lo que está pasando en el problemario. En el problemario, yo lo que estaba haciendo ahorita, en los 2 ejercicios previos, fue que estoy utilizando una fórmula dentro de otra fórmula. Por eso me regresé a esta parte de fórmulas básicas. Estas son las más básicas que les pueden poner, que son fórmulas sencillas. Pero luego vienen fórmulas más elaboradas. Antes de empezar a hacer más ejercicios del problemario, ¿tienen alguna duda con estos ejercicios que acabo de hacer? Profesora, ¿Sí? ¿no se podría también simplificar el 3x al cuadrado? ¿En qué ejercicio de los que acabo de hacer? En el último. En el último. Sí, de hecho lo podrían poner como 9x a la cuarta, ¿no? Ajá. Sí, está correcto, también está bien. Ambas formas son correctas. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan de estos ejercicios básicos que acabo de hacer? ¿No? Miren, muchachos, esta parte de hacer ejercicios de derivadas, solamente haciéndolos van a ganar la práctica para hacerlos. En realidad, no hay otra forma. Todos los ejercicios son diferentes, pueden ser de funciones, de composición de funciones muy complicadas, o pueden ser de multiplicaciones muy complicadas, etcétera. Entonces, como que hay composiciones una dentro de otra o dentro de otra. Y, por ejemplo, ahorita voy a hacer el 388, si es que no tienen alguna duda o comentario, para que vean ustedes cómo después de que vemos las fórmulas básicas, es decir, ustedes ya pueden o tienen que poder identificar quién es la U que van a sustituir en la fórmula, o identificar la U para saber qué fórmula van a ocupar. Ahorita voy a hacer un ejercicio más elaborado, que es como los que estábamos haciendo ahorita, pero quise regresarme a esta parte para que ustedes vean qué tan sencillo es ocupar las fórmulas básicas. Pero puede ser que haya
ejercicios donde hay que ocupar 3, 4, 5, hasta 6 fórmulas, ¿no? Ejercicios de una hoja completa donde tengo que usar varias cosas. Bueno, voy a empezar entonces ahorita con el ejercicio 388 de su formulario, ¿sí? De su problemario, perdón, su formulario. Dice que f de x es igual a e a la seno de x por, bueno, no tiene por, pero se intuye que está multiplicando, ¿no? Por el coseno de 3x. Ajá. Así está el ejercicio 388. Miren, aquí lo que yo me doy cuenta es que esto es una multiplicación porque son dos funciones. U por B. Déjenme ponerla con otro color. Estas son dos funciones y son una multiplicación de dos funciones. Por lo tanto, la recomendación es hacerlas por separado, como les había dicho anteriormente. Voy a ponerlas aquí. U sería igual a e a la seno. No se alcanza a ver. Déjenme hacerla un poco más abajo. E a la seno de x. Ahora, utilizando las fórmulas, tengo que derivar esta función. Esta función es una función exponencial. Su derivada, que es la que ya vimos hace ratito, miren, aquí está la fórmula, ¿no? Es esta fórmula que tengo aquí. La número, no me deja, la número 10. Su derivada es ella misma por la derivada de u, aquí está, con respecto a x. Ok. Bueno, entonces me regreso a derivar. Esta función, su derivada, utilizando la fórmula número 10, aquí le voy a poner fórmula 10, para que ustedes la chequen por ahí. Si pueden tener su formulario a la mano cuando tenemos clase, sería mucho mejor. Bueno, la fórmula número 10 dice que su derivada, porque pues yo ya me la sé de memoria y ustedes posiblemente también se las aprendan con el uso, sería lo mejor que podrían hacer, es ella misma, es como si esto fuera otra u, pero en vez de u utilizamos otra variable, ¿no? Como e a la w, por ejemplo. Es ella misma por la derivada de lo que esté en la función, es decir, la derivada del seno de x. Pero ahí tengo que ocupar la fórmula de la derivada del seno. Esa es la fórmula número 15. La derivada del seno no es otra cosa que el coseno de esa función, el coseno de x. Aquí les voy a poner otra. Esta es la fórmula 15. La derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. Entonces, una exponencial siempre, su derivada es ella misma por la derivada de lo que esté arriba de la función. En este caso, la derivada del seno, utilizando la fórmula 15, es el coseno de x por 1, pero el coseno de x por 1 es el coseno de x. Ok, ya lo tengo ahí. Eso nada más es para hacer la primera derivada. Es como irnos por partecitas. Ahora, voy con la segunda parte. En este caso, acuérdense que yo les decía que cuando tenemos una multiplicación de funciones, lo primero es poner u y luego ab. Entonces, como voy a borrar esto de F10, le voy a poner la fórmula 10 y la fórmula 15 por aquí, para poder borrar esto y poner aquí quién es b. B es coseno de 3x. Ajá, y la derivo de una vez. Su derivada no es otra cosa que utilizando, ahora sí, utilizando la fórmula de la derivada de coseno, que es la fórmula 16. Aquí le voy a poner la fórmula 16, F16, para que ustedes sepan qué es la fórmula 16. La derivada del coseno de u me dice que es el menos seno de u por la derivada de u. Entonces,
Aquí lo que yo les puedo recomendar es, si ya tengo la b por separado, pues hagan la parte. Utilicen otra variable, cualquiera. Por ejemplo, si esto fuera, en vez de u, le pueden poner w. Identificar la función. La derivada del coseno de w es el menos seno de w por la derivada de w. Pero la derivada de w es 3. La derivada de 3x es 3. Entonces, mi recomendación es que si ustedes no pueden hacerlo automáticamente, porque solo lo podemos hacer automáticamente cuando ya tengo las fórmulas, entonces trabajo esta función aparte. Me olvido de todo lo demás y pienso en esta función como si fuera, ok, voy a derivar coseno de 3x, independientemente de todo lo demás. Lo acabamos de hacer. La derivada de, suponiendo que yo lo quisiera escribir, en este caso sería la derivada del coseno de w con respecto a x, sería el menos seno de w por la derivada de w. Ya me deja escribir. Creo que ya se me acabó la hoja. La derivada de w sí, se me acabó aquí la hoja. Por la derivada de w con respecto a x. Ajá. Bueno, lo escribo si lo quiero hacer aparte. Nada más estoy derivando esto. Si lo puedo hacer automáticamente, pues lo hago. La derivada de 3x ya sé que es 3, por lo tanto esto me quedaría menos seno de 3x por la derivada, que es 3. Si lo quiero simplificar, me quedaría menos 3 seno de 3x. Y ahora sí, ya lo tengo. Entonces, pueden hacerlo de ambas maneras. Automático, si ustedes ya lo pueden realizar, o si no, lo hago por separado y despacio. Derivo coseno de 3x, aparte, hago todas mis formulitas. Si ya estoy utilizando u y b, pues utilizo otras variables. Acuérdense que eso no es problema. Entonces ya lo tengo aquí. Ahora sí, regreso a mi función original. Esto es lo que yo les comentaba de a veces hay una función dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra y hay que hacer las derivadas aparte y pensando en ellas como si fueran una función independiente, ¿no? Por ejemplo, aquí coseno de 3x la puedo derivar por separado y ya escribir la derivada. Igual aquí en esta u, seno exponencial del seno de x, la trabajo aparte si es que no la puedo trabajar automáticamente y la derivo y después ya escribo su derivada. Entonces, todo esto se puede hacer por separado. Ahora sí, regreso a mi función original, que es u por b. Es una multiplicación de funciones. Esta fórmula de multiplicación es la fórmula número 6, donde dice que la derivada de una función... permítanme un momento, muchachos. Perdón, muchachos. Entonces, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esta es una multiplicación. Lo que hacemos nosotros es trabajarla como una multiplicación. La fórmula de multiplicación les decía que es la fórmula número 6. La fórmula número 6 la voy a poner aquí como F6, es la que vamos a ocupar aquí. La fórmula de una multiplicación, acuérdense que yo les decía que es mejor aprendérnosla como si fuera, si yo tengo que esto es como u por b, su derivada sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esa es la fórmula. Ajá. Ok, sustituyo porque ya tengo de este lado quiénes son los valores de u y de u, y de b y de b. Es decir, de u y de b y sus derivadas, ¿no?
pues ya nada más me resta sustituir. A mí me gusta hacerlo así porque ya nada más cruzo estas dos funciones y ya. Entonces, esto sería como u, que es e a la seno de x, por db, pero db, o la derivada de b, es menos 3 seno de 3x. Más b, que sería esta que está aquí arribita, al fin y al cabo es coseno de 3x, por la otra que cruzamos, que es la derivada de u. Al fin y al cabo es e a la seno de x por el coseno de x. ¿Simplifico? Sí se puede. Aquí lleva un paréntesis que se me pasó. Y me quedaría, voy a poner este seno al principio, menos 3 seno de 3x por e a la seno de x. Y aquí también, pues no puedo hacer más porque miren, esta función es coseno de 3x, ¿está? Y es coseno de x, no se puede hacer nada, no se pueden ni juntar porque tienen argumentos, esto que está aquí es su argumento de la función, diferente. Entonces, pues nada más la pongo coseno de x por coseno de 3x por e a la seno de x. Si quisieran, podría factorizar que es el término común, que es e a la seno de x. Vamos a hacerlo. Sería e a la seno de x. Lo factorizo y me quedaría menos 3 seno de 3x. Y del otro lado más coseno de x por coseno de 3x. Y nada más, no puedo hacer más. Ahí. A menos de que utilice algunas identidades trigonométricas. Bueno, esta estuvo un poquito más laboriosa y así se van haciendo un poquito más laboriosas conforme van avanzando, pero si ustedes van haciendo primero las funciones más básicas o las más sencillas, posteriormente van a poder hacer este tipo de funciones, que tampoco son complicadas, más bien son laboriosas, pero no son difíciles de realizar. En realidad, lo primero, como les decía, es identificar quién es U y quién es B. Una vez que tenemos U y B, entonces identifico o las derivo por separado. Mi recomendación para mis alumnos siempre es esa. Hagan todo por separado y por pedacitos, porque siempre es más fácil. Si yo no puedo derivar a U, pues la trabajo en otra hoja aparte y trato de derivarla con las fórmulas. Si no puedo derivar a B automáticamente, pues la trabajo aparte y utilizo las formulitas para tratar de derivarla. Entonces, aquí cuando hay varias composiciones de funciones, como es el caso de este ejercicio 388, esa es mi recomendación. No podemos hacerlo de otra manera. Bueno, sí, podemos utilizar nuestro dispositivo y que lo haga automáticamente, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces, lo que queremos es aprender a derivar. ¿Tienen dudas con este ejercicio? ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿No? ¿Quedó claro como el agua? Profa, yo no entendí muy bien cómo sacó la derivada de e a seno de x. E A a la la seno seno de de x. x. Sí. Muy bien. Bueno, esa es la fórmula e a la seno de x. Es que yo sí tengo mi formulario aquí. Ya lo imprimí y lo tengo aquí a un ladito. Es la fórmula número 10. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí. Como les digo, si yo no lo puedo hacer automáticamente, y siempre es mejor al principio, es mejor hacerlo por separado. Esa es mi recomendación. E a la seno de x. Suponiendo que esta fuera mi función y me dijeran, derívala. Me olvido de todo lo demás. La fórmula de la derivada de e a la u con respecto a x
es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula. Y es la fórmula número 10, la que les puse F10. Le estoy poniendo así para simplificar, pero es la fórmula número 10. Entonces, pensando en esto y como yo ya tengo una u, lo mejor sería utilizar otra variable. Por ejemplo, en vez de ponerle u, pues póngale w a todo, ¿no? Entonces es lo mismo. Suponiendo que esto fuera la derivada de e a la w, es e a la w por la derivada de w con respecto a x. Así lo voy a trabajar. A esto le voy a llamar w. Entonces esto me quedaría como e a la w. Si w es igual a seno de x, ¿quién sería su derivada con respecto a x? Pues para esta parte tengo que utilizar el formulario, la fórmula número 15. La fórmula número 15 dice que si tengo, y la voy a escribir para que quede claro, la derivada del seno de u, a ver si me alcanza aquí, con respecto a x es igual al coseno de u por la derivada de u. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso u es x, ¿no? En este caso. Entonces su derivada de u con respecto a x va a ser 1. Si no la puedo hacer, igual me olvido de todo lo demás y trabajo esta por separado, ¿sí? La derivada del seno, entonces sería el coseno de x por 1, pero pues al fin y al cabo sería el coseno de x, ¿no? ¿Por qué por 1? Porque la derivada de x es 1. Entonces me quedaría así. Ahora sí, ya tengo e a la w. Haciéndola por separado, tengo e a la w, que es e a la seno de x, o lo mismo, y la derivo. Entonces, la derivada de u con respecto a x, porque acuérdense que se puede escribir u o u', o la derivada de u con respecto a x, sería, dice, la fórmula, aquí está. Si tienes una exponencial, su derivada es ella misma y derivas lo que está arriba de la exponencial, ¿sí? Esto. Entonces su derivada sería ella misma, e a la w, por la derivada de w con respecto a x. O lo que es lo mismo, sustituyendo a w y la derivada de w, me quedaría e a la seno de x por el coseno de x. Y entonces así es como la hice, ¿no? Yo la hice automáticamente, pero mi recomendación es siempre, siempre háganlo por separado. Trabajen sus funciones en una hojita aparte o en un cuadrito aparte para regresar, después escribirlo aquí. ¿Sí? ¿Le aclaré su duda? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, siempre es mejor trabajarlas por separado. Y si ya están trabajando con una U, no trabajen, por favor, otra vez con una U. Usen otra variable como yo le hice ahorita. Una W, una Z, una R, una S. Es mejor siempre así. Todas las fórmulas se pueden cambiar a otras variables, utilizando otras variables, pero sigue siendo la misma fórmula. En todas las fórmulas viene U, pero no por eso significa que solamente la puedo usar con esa función U. Puedo usar una W, una R, una Z, una M, etc. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a este ejercicio? $388. Ok. Bueno, voy a hacer el último ejercicio, si es que no hay dudas, para ya después pasar. Miren, en su problemario vienen ejercicios de regla de la cadena parte 2, que son como las más, como que un poco las más complicadas, ¿no? Entonces, yo dejé ejercicios de ambas partes, de las primeras hasta la 403. El 403 es el último ejercicio que ustedes van a realizar de los 10 ejercicios que dejé en el Teams. De los ejercicios que vienen en el Khan Academy son más sencillos,
Son mucho más sencillos que estos, por eso es preferente que primero hagan los del Khan Academy, como lo están haciendo, que se vencen creo el 13 de febrero, y después hagan los que les dejé, que se vencen el 16 de febrero. Voy a hacer el último ejercicio de estos, que serían, déjenme ver cuál se ve un poquito más, que todos tienen funciones trigonométricas. Ahorita la que hicimos es de una multiplicación. Vamos a hacer este 402, que es de una división. Y se ve un poquito difícil, pero en realidad parece que está sencillo. Es el 402 de su problemario. Este ejercicio dice f de x, tu función es e a la 2x menos e a la menos 2x. Estos ejercicios luego son muy bonitos porque quedan muy simplificados. A veces, A veces, no sé si quede muy simplificado o no. A la menos 2x. Ahí está. Fíjense, esto es una división. La función básica es una división, por lo tanto me doy cuenta que va a ser una u sobre b. Ajá. Este sería como la parte de notar que va a ser una función u entre b. Entonces, mi función básica va a ser una división. Por lo tanto, primero voy a hacerlo por separado. Identifico a u. U sería e a la 2x menos e a la menos 2x. Si puedo hacerlo automáticamente, lo derivo. Si no lo puedo hacer automáticamente, por separado y despacito, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es su función, la que les dijeron desde el principio. Deriven esto y agarren otra hoja y háganlo por separado, ¿sí? Esa es mi recomendación. Bueno, yo lo voy a hacer aquí más o menos automático porque yo ya sé que la derivada de una exponencial, ya sabemos todos quién es. La derivada de una exponencial es ella misma, la misma exponencial, por la derivada de lo que esté arriba del exponente. En este caso, si yo no pudiera hacerlo, lo agarro mi hojita y digo, bueno, mi u es igual a e a la 2x. Igual si hay una suma o una resta, pues mejor lo hago por separado, suponiendo que le pongo w. Entonces, su derivada o w' también le pueden poner, sería ella misma por la derivada de lo que esté arriba del exponente, que es 2. Su derivada de 2x es 2. Pues ya me queda 2 a la 2x. Ahí está. Lo mismo puedo hacer con la otra parte. Por ejemplo, esta partecita, déjenme ponerle otro color. Por ejemplo, esta partecita le puedo llamar, no sé, z. Z que sea igual a menos e a la menos 2x. Lo mismo, la derivada de z con respecto a x sería el menos 1 que está aquí, aunque no lo veamos, aquí hay un menos 1, se queda ahí, menos. La derivada de una exponencial es ella misma por la derivada de lo que esté arriba del exponente, que en este caso la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces esto me quedaría menos por menos, sería más e a la menos 2x. Ya tengo, ya las hice por separado. Si no lo puedo hacer automáticamente, mi recomendación es siempre mejor hacerlos por separado. Entonces, regreso a mi u. Esta u la tengo que derivar, pero ya hice las partecitas por separado. Entonces me quedaría que su derivada sería, ya la tengo aquí, 2 a la 2x. Aquí me falta un palito de la x. Y más 2 a la menos 2x. Bueno, ya la hice por separado, ya la tengo. Ahora me voy a ir con la función b. La función b es muy parecida, de hecho, creo que casi va a ser la misma, excepto por el signo. Entonces, igual puedo trabajarla por separado. Pongo b
la función b sería e a la 2x más e a la menos 2x. Y si ustedes quieren y lo alcanzan a notar, miren, aquí está la derivada de e a la 2x. Aquí. Entonces ya de una vez la pongo, ¿no? La derivada de b con respecto a x sería... La derivada de e a la 2x ya me acuerdo. Es ella misma por la derivada de lo que esté arriba del exponente, que al fin y al cabo es el 2. Miren, aquí está. Por si no recuerdo, pues regreso y la puedo hacer otra vez si es que quiero hacerla. La derivada de la otra parte va a ser lo mismo, pero no tiene este menos 1. Ajá. Este menos 1 no está, es un positivo. Por lo tanto, esto me va a quedar ella misma, e a la menos 2x, por la derivada de lo que está arriba del exponente, que es menos 2. Yo la hago automáticamente, pero ustedes sí es recomendación que lo hagan por pedacitos para que sea más fácil, así como yo lo hice de este lado. Ok, ahí está, entonces ya tengo casi todo listo para regresar a mi función original. La función original es una división, por lo tanto me acuerdo de la fórmula o regreso a ella si es que no la quiero o no me acuerdo de ella en algún momento, me regreso a la fórmula de la división. La fórmula de una división, aprendiéndomela así como les decía, es si yo tengo que f de x es igual a u sobre b, su derivada, o f' de x, también le podemos llamar, sería la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, sobre la de abajo al cuadrado. Ok, sustituyo. Ya tengo quienes b, de hecho están aquí. Aquí las pueden ver ustedes. Sería la de abajo, que es... Esto nos va a salir un poquito grande, pero voy a tratar de simplificarlo. E a la 2x más e a la menos 2x. Ahí está. La de arriba, la de abajo por la derivada de la de arriba, que sería du, que es 2e a la 2x más 2e a la menos 2x. Menos u, les digo que nos va a salir un poquito muy largo. A ver si lo alcanzo a escribir. Menos la de arriba, que es u, e a la 2x, menos e a la menos 2x. Si me equivoco en algún signo, díganme por favor, porque como que no alcanzo a ver bien las letras. Por la derivada de b, que sería 2e a la 2x menos 2e a la menos 2x. Sobre la de abajo, que es e a la 2x más e a la menos 2x al cuadrado. Ahora, mi deber como estudiante es simplificar todo esto. Ok, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, esperemos que no haya ningún error en los signos. Entonces, vamos a multiplicar parte por parte, porque es la única manera que tenemos de hacerlo. Sí, no se puede factorizar nada. Parece que no. Entonces, vamos a multiplicar todo. Lo que podría hacer es tratar de ver si puedo simplificar factorizando una exponencial. Pero hasta este punto parece que todavía no se puede. Entonces voy a ir pedazo por pedazo, así como lo haríamos nosotros en el salón. Por cada uno de los que estén acá. Acuérdense que como son exponenciales, los exponentes se suman o se restan dependiendo de su signo, ¿no? E a la 12x por 2e a la 2x, bueno, más por más, me quedaría más, 1 por 2, 2, y 2x más 2x sería 4x. Ajá. Estoy multiplicando el primero. Ahora, el primero por el segundo que está acá. Más por más, más. Ay, muchachos, nos quedan 10 minutos. 1 por 2, 2e. Fíjense, 2x menos 2x, pues va a ser 0. Y a la 0 no es otra cosa que 1. Pero lo voy a escribir.
Ahora, este de aquí lo voy a multiplicar también con el otro. Más 2. Y lo mismo, miren, e a la menos 2x más 2x me va a quedar e a la 0, que va a ser 1. Y luego este por este. Ah, qué suerte tuvimos. Más por más, más. 1 por 2, 2. E a la menos 4x, porque menos 2x menos 4x. Menos, abro un paréntesis. Ahora voy con el que sigue. Este por este. 1 por 2, 2. E a la 4x. Voy a ir un poquito más rápido. Si tengo algún error por ahí, díganme por favor. Más por menos, menos. 2e a la menos 2x más 2x, e a la 0. Luego voy con este y con los dos que siguen. Menos por más, menos 2e a la 0. Y ahora con el que sigue, menos por menos más 2e a la menos 4x. Todo esto sobre e a la 2x más e a la menos 2x todo al cuadrado. Simplifico términos. Me quedaría 2e a la 4x. Ah, miren. De una vez vamos a simplificarlo más. Bueno, este signo que está aquí, este menos, se va a multiplicar por todo lo de acá, ¿no? Entonces, miren. Si tengo 12 a la 4x, con este menos 12 a la 4x se van a cancelar. Y este 2 a la e a la menos 4x, con este signo que está aquí, al multiplicarse con este se van a cancelar. ¿Sí voy bien? Bueno, ya nada más me quedaría este 2, 2e a la 0, que es 2, más este 2e a la 0, que es 2. Quedaría 2 más 2. Este menos por menos me quedaría más 2, menos por menos, más 2. Sobre lo que ya tengo, que es e a la 2x más e a la menos 2x al cuadrado. Oh, miren qué suerte. Qué bonito quedó. Bueno, pues me queda de esta manera. Todo al cuadrado. Y espero que no se hayan dormido en mi intento por hacerlo más rápido. Y ese sería el resultado de mi derivada. Obviamente sí hubo muchas cosas que hacer aquí. Déjenme hacerlo más pequeño para que lo puedan ver. Ahí, creo que está. Bueno, dudas o preguntas antes de que terminemos con la clase, por favor. ¿Dudas, Profesora, muchachos? Sí. ¿por qué 4? Es 8, ¿no? Es 8. Sí, tienen razón. Muchas gracias. Sí, corríjanme porque a veces se me va. 8. Tienes razón. Es 8, no es 4. Creo que nada más sumé los dos primeros. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿O alguna duda que tengan con este ejercicio? ¿O algún error que tenga por ahí en algún signo? También díganme para corregirlo. ¿No? Bueno, muchachos, ya no tenemos mucho tiempo, así que voy a terminar bueno, primero voy a terminar de grabar. Y para nada más comentar.